Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo de hoy os voy a enseñar cómo realizar estos soportes para los muñecos, para los amigurumis. Porque después de tejer a la princesita Ariel, he pensado que a lo mejor alguna quería colocarlo pues así de pie en alguna estantería o algo. Y bueno, pues entonces así os enseño a hacer el soporte. Este es un poquito grande para la princesa, ¿vale? Vamos a adecuar el tamaño y así os voy a explicar cómo podéis hacerlo de distintos tamaños para cualquier muñeco, ¿vale? Este es de otro muñeco, entonces por eso el tamaño no está bien, pero lo he cogido pues como de ejemplo. Entonces os digo los materiales que necesitamos para hacer el soporte y empezamos. Pues entonces los materiales que necesitamos primero es el alambre, ¿vale? Para hacer la estructura. Necesitamos también una poquita de cinta para juntar así por el medio, que aquí es doble alambre. Necesitamos un alicate para cortar ese alambre y para doblarlo. Esto es una cinta métrica, necesitamos una cinta para medir. Unas tijeras, hilo, que yo voy a usar de 1 milímetro, pero bueno, esto pues el que queráis. Un gancho, yo lo uso de 1,75, pero bueno, el que se os ponga cómodo para el tipo de hilo que vayáis a utilizar. Yo he cogido este color porque le combina a la sirenita y porque creo que en la cámara se va a ver bastante bien, pero bueno, pues también a vuestro gusto. Necesitamos un marcador de vueltas y una aguja para luego esconder las hebras. Y por último, una pistola de silicona o algún tipo de pegamento para cuando tengamos que unir aquí al final, pegar las esquinitas. Así que bueno, pues esto es todo lo que necesitamos y vamos a comenzar. Vale, pues primero os voy a enseñar cómo tomar la medida para que el soporte os valga para el muñeco, ¿vale? Porque no todos los soportes van a ser iguales, depende del tamaño del muñeco. Os enseño. Primero hay que decidir en qué lugar queréis colocar el soporte, ¿vale? Podríais hacerlo por aquí en la cintura, en los brazos, en el cuello, bueno, donde más os guste. Yo en mi caso, en esta sirenita, se lo voy a poner así, por los brazos. Entonces, con la cinta vamos a tomar la medida alrededor de los brazos, más o menos, que tenga el muñeco, que tiene 8 en mi caso. Entonces voy a apuntar 4 centímetros, que es la mitad, ¿vale? 4 porque es la mitad de los 8 que tiene. Después, desde donde hayamos tomado la medida, donde vayamos a sujetarle el soporte, vamos a tomar la medida de largo hasta abajo de todo. Yo se lo voy a poner aquí el soporte, entonces voy tomando la medida hasta el final, que son 20 centímetros. Entonces vamos a poner aquí 20 centímetros. A estos 20 centímetros le vamos a añadir 30 centímetros más, que son los que mediría esta base, ¿vale? Muy bien. Entonces, de momento, llevamos la medida de esta esquina de aquí, que son 4 centímetros para esta muñeca. Llevamos los 20 centímetros de largo que llegaría la barra y llevamos los 30 de la circunferencia. Entonces, ahora hay que añadir otros 20, porque vuelve a subir por aquí el soporte. Añadimos otros 20. Y volvemos a añadir otros 4 de este otro lateral. Entonces, vamos a sumar todo esto y son 78 centímetros en mi caso. Entonces vamos a cortar un trozo de alambre de la medida que os haya salido. Yo en mi caso han sido 78. Aquí es bastante grande, no lográis verlo entero, pero bueno. Ahí son 78 y ahora vamos a empezar a doblarlo. Por eso la medida la hemos tomado así a la mitad. 4, 20, 30, 20 y 4. En vez de hacer los 20 y 20 de cada lado, poner 40, no. Vamos a ir haciendo así poco a poco, porque así ahora vamos doblando por cada lado donde le corresponde. Ahora,
Con la cinta, para que sea más fácil de doblar, vamos a empezar midiendo los 20 centímetros más los 4, ¿vale? 20 más 4 son 24, o sea, hasta aquí. Yo tomo mi medida y son hasta ahí, los 24 centímetros. Y ahí doblo. Y por el otro lado hago lo mismo. Tomo 24 centímetros. Por ahí. Y ahí doblo. ¿Por qué hemos empezado a hacerlo así, sumando 20 y 4? Porque luego es más fácil doblar estos 4 que nos queden así de lado una vez que hemos terminado. Entonces, primero sumamos la primera medida, que es la de la esquinita, con esta de aquí abajo, y doblamos todo completo, para dejar marcado solamente lo que es la base, ¿vale? Entonces ahora, una vez que tenemos doblado eso, se supone que aquí tenemos en cada uno de los dos extremos, tenemos 24 centímetros o vuestra medida, lo que sea, la primera medida más la segunda, y aquí tendríamos los 30, ¿vale? A no ser que vuestro muñeco sea muy grande y tengáis que hacer la base grande. Esta base yo creo que se adecua para muñecos de tanto 10 centímetros hasta los 30, más o menos. Luego os lo voy a enseñar con distintos muñecos de distintos tamaños y ya veréis que la base no importa si el muñeco es más pequeño o es más grande. Lo que importa ya es más el tallo, que es donde lo vais a sujetar. Entonces, una vez que lo tenemos así doblado, vamos con la cinta juntando estos dos extremos de aquí. Juntando estas dos partes. Le vamos poniendo la cinta, pero no se la ponemos a todo, sino que dejamos los últimos 4 centímetros de aquí sin colocarle la cinta. 4 de aquí, que al final es lo mismo, son 4 centímetros. Vamos colocando la cinta hasta ahí arriba, dejando libres los 4 o los centímetros que vosotros tengáis de contorno. Una vez que hemos hecho esto, vamos a doblar las puntitas de los 4 centímetros. Entonces, doblamos hacia un lado, ¿veis el soporte cómo está? Pues doblamos hacia un lado, hacia aquí, y hacia el otro. Así, ahí lo veis. Ahora, vamos a doblar un poquito las puntas para no pincharnos, pero nada más que un poquito, por eso este trozo no lo añado a la medida, porque no interfiere nada, medio centímetro ahí. Ahí doblamos las puntitas. Y ahora esto podéis darle forma así redondeada o podéis hacerlo después cuando hayáis enganchado la muñeca. Como queráis. Yo le voy a dar así ahora un poquito y después lo termino de poner bien a la medida de mi muñeca. Entonces ahora os voy a enseñar cómo cubrimos esta estructura con el hilo. Tenemos que hacer un círculo como este, que para el que ya sepa simplemente es un anillo mágico, y vamos aumentando las vueltas hasta tener el tamaño que queramos, y el que no sepa les voy a enseñar ahora mismo cómo se hace. Entonces hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto. Aquí tenemos el primer aumento, voy a marcar el primer punto, que sería este de aquí.
2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. En la vuelta número 3, bueno, en esta vuelta número 2 terminamos con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto y a continuación de ese punto vamos a hacer un aumento. Volvemos a repetir 5 veces más un punto y un aumento, así alrededor de la vuelta, y terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 3, voy a marcar el primero, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y al final de la vuelta tendremos 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más 4 puntos bajos y un aumento alrededor de la vuelta y al final de la vuelta tendremos 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento y volvemos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6 y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 5 veces más 6 puntos bajos y un aumento y al final de la vuelta tendremos 48 puntos. En la vuelta número 9 empezamos haciendo 7 puntos bajos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 54 puntos. Estos aumentos los tenéis que ir haciendo hasta que lleguéis a completar el diámetro de la base, ¿vale? Porque a lo mejor alguno está usando un hilo más grueso y con lo que llevamos ha llegado ya, pues no sigáis haciendo, ¿vale? Yo de momento voy a seguir haciendo hasta el final y os lo voy a ir explicando. Y si llegáis antes a completar la base, pues ahí paráis, no sigáis aumentando. Entonces ahora en la vuelta número 10... a quitar el marcador. Voy a empezar haciendo 8 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Y después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Si os dais cuenta, estamos aumentando siempre un punto más. Aquí hemos empezado con el anillo mágico de 6 puntos, en el siguiente hemos hecho un aumento en cada punto y luego en el siguiente ya hemos empezado a hacer un punto y un aumento. En la siguiente 2 puntos y un aumento. En la siguiente 3 puntos y un aumento. En la siguiente 4 puntos y un aumento. 5 puntos y un aumento. 6 puntos y un aumento. 7 puntos y un aumento. Y ahora vamos con 8 puntos y un aumento. Entonces, esto es lo que tenéis que hacer para llegar a completar la base toda. En esta vuelta número 10 yo voy con 8 puntos y un aumento. Esto lo voy a repetir por toda la vuelta y me quedarán 60 puntos. Luego en la vuelta número 11 voy a hacer 9 puntos y un aumento. Lo repito por toda la vuelta y me quedarán 66 puntos. Y así vais aumentando hasta completar la base toda. 10 puntos y un aumento, 12 puntos y un aumento, hasta lo que os haga falta, ¿vale? Pero que no sobresalga fuera de la base, ¿vale? Sino que el círculo quede justo como a una vuelta de la base, que cubra todo y que os quede así como una vueltita de la base. Pues una vez que hemos completado toda la circunferencia que nos hace falta para la base, ¿veis? Tiene que quedar un poquito así, como faltándole una vuelta más o menos para llegar aquí al alambre. Yo he hecho hasta la vuelta número 14 y tengo ahora mismo en esta vuelta 12 puntos bajos y un aumento, con una serie de 6 veces. He repetido 12 puntos bajos y un aumento 6 veces, como veníamos haciendo, cada vez más grande, y he llegado hasta aquí. Ahora, en la siguiente vuelta, ya vamos a unir este tejido a la base. Entonces, os cuento de qué manera. Colocamos la base, así, colocamos el tejido por el lado izquierdo de la base, ¿vale? Tenemos aquí el palito central, pues colocamos que la hebra nos quede por el lado izquierdo, por aquí. Colocáis esto así en el centro de la base y la hebra por encima del alambre. Metéis el gancho en el punto que tengáis, ¿vale? Y con eso así colocado y la hebra por encima del alambre, vamos a hacer el primer punto. En ese punto nos metemos por dentro del punto y por debajo del alambre. Agarramos la hebra que está ahí colocada por encima del alambre, la agarramos hacia adelante y cerramos el punto. Ahí tenemos el primero. Yo tengo que hacer ahora 13 puntos y un aumento, porque en la vuelta donde me quedé con 12 puntos y un aumento. Cada uno donde se haya quedado. Tiene que hacer la vuelta siguiente. Si os habéis quedado con 7 puntos y un aumento, pues ahora en esta vuelta haríais 8 puntos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Yo, como me he quedado con 12 puntos y un aumento, voy a hacer en esta 13 puntos y un aumento. Entonces ahí tengo el primero. El siguiente, lo mismo, me voy al siguiente punto, me paso por debajo del alambre, cojo la hebra y cierro el punto. Ya tengo 2. Lo mismo en el tercero, me paso por el punto, por debajo del alambre, traigo la hebra y hago 3. Por debajo, aquí tengo 4. Por el punto y por debajo tengo 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Y ahí tengo los 13 que yo tengo que hacer en esta vuelta. Ahora voy a hacer un aumento.
Entonces en este punto hago un punto normal y en ese mismo punto es donde hago el otro, ahí está el aumento. Lo mismo, pero dejando el alambre, cuando cogemos el punto, lo dejamos por debajo, por encima del gancho, o sea, nosotros nos metemos por debajo, y la hebra, como está así por encima, como está por encima del alambre, siempre nos va a recoger ese punto. Entonces, hacemos esto alrededor de la vuelta. Yo voy a hacer 13 puntos bajos y un aumento, lo voy a hacer 5 veces más. Vosotros hacéis la serie que os corresponda hasta que lleguéis al otro lado. Como hemos empezado a tejer por el lado derecho, esto se puede girar, ¿vale? Como vosotros queráis, lo vais moviendo para que os sea más cómodo. Entonces vais tejiendo hasta aquí, hasta el otro lado, y dejamos cubierta toda la base. Es probable que mientras vayáis tejiendo os pase esto, de que se os tuerce ahí parece que no llega, pero solamente tenéis que estirar el tejido un poquito, acercarlo hacia la esquinita y seguir tejiendo, ¿vale? Para que no os quede doblado aquí, para que os quede bien estiradito ahí y que podáis seguir haciendo cómodamente el borde. Ahí seguimos tejiendo después de estirarlo y terminamos el borde. Una vez que tenemos cubierta toda la base, vamos a hacer como si levantáramos una cadena, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer así, una cadena normal, porque ahora lo que tenemos que hacer es tapar toda esta base dándole vueltas al hilo. Entonces, para que no se nos líe, os voy a contar cómo. Estiramos mucho este último punto lo estiramos así, un montón, que os quepa la mano bien por él. Y pasamos la hebra, o sea, el hilo entero, el ovillo, lo pasamos hacia el otro lado. ¿Vale? Lo pasamos por dentro, hacia el otro lado, y vamos estirando de aquí. Y vamos haciendo como si cerráramos el punto, como si hubiéramos levantado una cadena, y ahí cerramos el punto. Y ahora ya se nos ha quedado el punto cerradito y la hebra suelta para poder ir envolviéndola así alrededor, cubriendo toda la base. A ver, que con la cámara casi no doy y quiero enseñaros. Vale, vais haciendo así vueltas alrededor por toda la base, así, y despacito para que nos quede bien hasta aquí arriba, ¿vale? Toda la base, desde ahí abajo hasta aquí arriba. Vamos dándole vueltitas despacio para que no quede una hebra encima de otra y que quede bien pegadito la una a la otra, que no se nos vea la cinta que hay por debajo. Y ahí le vamos dando hasta llegar ahí arriba, a la esquinita donde os he dicho. Una vez que llegamos hasta aquí arriba, que hemos cubierto todo, no es necesario que cortéis la hebra, simplemente la pasamos por encima de alguno de los dos laditos y vamos haciendo lo mismo, dando vueltas y cubriendo todo hasta el final. Así. Vamos cubriendo todo hasta el final. Y una vez que llegamos aquí al final, con cuidado, porque a veces se deshace un poco, aquí ya sí que vamos a cortar y ponemos un poquito de pegamento así en la esquinita. Hay una gotita de pegamento, de silicona, de lo que tengáis, y dais las últimas vueltas. A ver si consigo que se vea lo mejor posible. Dais las últimas vueltas y pegáis ahí la esquina. Cuidado de no quemarse si estáis usando la silicona. Y cortamos la hebra que nos quede. Ahí pegamos un poquito más si hace falta. Vale. Y ahora por el otro lado vamos a enganchar la hebra así con un nudo deslizado. Hacemos un nudito deslizado y ahí vamos a enganchar la hebra por este otro lado de aquí, que nos falta por cubrir. La enganchamos en la esquina como si viniéramos del centro y vamos a ir dando vueltas, haciendo lo mismo por este lado.
una vez que llegáis al final, ponemos pegamento en la puntita, un poco, damos las últimas vueltas que nos falten, ahí, cortamos y ahora tenemos que pegar también esta del medio, la de que hicimos el nudo deslizado. Entonces vamos a hacerle unas vueltas, pues como queráis, como más os guste, para que quede bien cubierto ese centro. Ponemos un poquito de pegamento también y damos las últimas. Yo lo doy con el dedo porque ya estoy un poquito acostumbrada a la silicona caliente, pero tener cuidado porque quema, y quema bastante algunas veces. Y pues ahí tendríamos ya terminada la base. Esta hebra de aquí del final la escondéis con la aguja, ¿vale? Y cortáis el sobrante, que yo ya lo he escondido antes, entonces ahora vamos a cortar el sobrante aquí. Y ahí está la base. Ahora os voy a enseñar cómo queda y os voy a enseñar cómo le queda también a muñecos que son más pequeñitos, para que veáis que aunque sea esta base de 30 centímetros, que no es tanto. Bueno, pues así es que se sostiene la muñeca Ariel, ¿vale? Como lo he puesto ahí por debajo de los brazos. Así es como se quedaría de pie, ahí en el centro de la base, del soporte. Y bueno, pues ya veis que perfectamente puede con su peso, que queda bien. Y ahora os voy a enseñar lo que os decía del tamaño de la base, ¿vale? Que a lo mejor lo veis muy grande si hacéis los muñecos más chiquitines, pero el tamaño de la base está bien así para que se tengan en pie, porque si es más pequeñito y el muñeco pesa, se puede ir hacia detrás. Entonces, por ejemplo, esta muñeca que tengo aquí, que es muchísimo más chiquitina, ya veis que es casi tan grande como el soporte, lo que le quedaría grande sería el palito este, pero la base, a ver, que le voy a quitar estas cosas todas. La base, si la colocamos ahí en el medio, pues le queda de un tamaño bien perfecto, ¿vale? Solo tendríamos que haber hecho este palito más pequeñito, si la queremos sujetar por la cintura, por los brazos, por el cuello, por donde queramos. Y luego esta, que es de un tamaño mediano, esta ya la conocéis, que es la princesa Yasmín. También la base le queda grande, está casi por la cabeza. El palo, perdón, le queda grande, está casi por la cabeza. Sin embargo, la base, pues ya veis que el tamaño está perfectamente para esta muñeca, ¿vale? Entonces, bueno, pues así es como se hace la base. Espero que os sirva para mantener de pie a vuestros muñecos. Espero también que os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un like en el vídeo y podéis suscribiros para seguir tejiendo cositas conmigo. ¡Chao, chao!